Todesca, tema central, los subsidios y la ayuda por parte del Estado. Yo planteo mucho, porque además nos encontramos con muchísimas pymes y gente que nos dicen no logramos que nos llegue, tardan en llegar. El IFE fundamentalmente, ahora se anunció la tercera parte. ¿Cómo se puede agilizar el auxilio del Estado para que efectivamente la gente que se tiene que quedar no tenga la angustia de no tener un peso para comer? En realidad, el proceso ha sido bastante rápido. Recuerden que el 20 de marzo empieza la cuarentena y desde ese momento nosotros llevamos pagados 2 IFEs enteros. Ahora se está terminando de pagar la última parte y ya está anunciado el tercer ingreso familiar de emergencia. Y respecto de las empresas, se le pagó el salario a 310.000 empresas, a los trabajadores y las trabajadoras de estas 310.000 empresas, que fueron 2,8 millones de trabajadores y trabajadoras. Se pagaron los salarios de abril en mayo, los de mayo en junio y ahora estamos pagando en julio los de junio. Y estamos trabajando en el nuevo ATP para el mes que viene. En realidad, el total gastado en forma directa, además está el préstamo a tasa cero para monotributistas y autónomos. Es decir, que IFE, ATP y tasa cero hemos gastado más hasta aquí, sin contar el IFE 3, algo así como 2 puntos del PIB en 3 meses. Bien, sin contar el IFE 3, ni el IFE 3 ni los ATP nuevos. No, sin contarlos, porque nosotros eso también a veces cuando se hacen las comparaciones de gasto entre las economías, y por supuesto que hay economías que tienen espaldas como para gastar muchísimo más que nosotros, pero con independencia de eso hay que comparar datos anuales y nosotros estamos comparando datos del acumulado que vamos gastando, ¿sí? Lo que efectivamente fuimos pagando. Es decir, que en la medida que nosotros tengamos IFEs o ATPs para próximos meses, eso habrá que sumarlo dentro del gasto público. Bien. Pero también quiero reconocer que por supuesto que hay un conjunto de individuos y de empresas a los que no hemos podido llegar. Nosotros tenemos total conciencia de que no podemos reemplazar lo que es una economía sana funcionando normalmente. Y por eso para nosotros es muy importante ir siguiendo, lo escuchaba con mucha atención al ministro de la Ciudad, la cuestión sanitaria es lo que hacemos, el presidente nos permite participar en la reunión con los especialistas y con el Ministerio de Salud, nosotros vamos siguiendo la evolución de la salud y vamos tratando con las herramientas que tenemos y con las que vamos desplegando y se nos van ocurriendo, compensar en parte lo que pierden las familias y las empresas. Bueno, esa es la gran dificultad de una crisis tan atípica como esta, no solo en la Argentina. Está bueno esto que usted está contando, es decir, por ejemplo, ahora esta semana que seguramente van a empezar se van a acentuar las reuniones con los equipos médicos, porque el 17 termina esta etapa. Ahí ustedes participan en algún punto, ingresan ustedes allí para decir, bueno, si esto hay que seguirlo, ¿de qué manera nosotros venimos con el tema de subsidios? Es decir, que ahora esta semana también ustedes van a tener que definir, más allá del IFE 3 que ya está definido, de acuerdo a cómo siga. Y eso, porque en un momento se había hablado que como la Argentina es muy diferente, y el AMBA está, y Chaco tal vez en esta fase, pero se iban a redistribuir partidas. Después se decidió que el IFE finalmente quede igual en todo el país. ¿Se van a redistribuir partidas o van a seguir todos los auxilios para país total? En el caso del IFE, como bien usted ha dicho, ya se ha decidido que va a ser una tercera ronda igual a las otras 2. Eso quiere decir que lo reciben por igual todos los ciudadanos y ciudadanas del país y con independencia de si la localidad donde viven está en ASPO o en DISPO, es decir, con cuarentena estricta o simplemente con distanciamiento. Perfecto. Sí. En el caso del ATP, nosotros le digo cómo es nuestro mecanismo de trabajo. El Gabinete Económico y el Comité ATP se reúne y plantea escenarios. Y de acuerdo a los escenarios, lo digo como lo dicen los chicos, trata de tunear las herramientas que tiene. Luego el presidente siempre nos invita a la reunión con el Ministerio de Salud y los expertos. Tanto la Secretaria Legal y Técnica como yo participamos de todas esas reuniones. También solemos participar de la reunión con los gobernadores para poder escuchar de viva voz de los gobernadores cuál es la situación en cada una de sus provincias. Y entonces, con esa información, nosotros volvemos al Comité ATP y elegimos cuál es la mejor combinación de instrumentos. Bien. El IFE en el futuro, porque había este debate que mencionaban ustedes recién, bueno, ya queda saldado con la definición del IFE 3. Y el IFE a futuro, porque hubo muchas discusiones y debates sobre si esto va a quedar como un sistema permanente,
si existe financieramente la posibilidad de que esto quede como un sistema permanente. ¿Cómo lo están viendo? Por supuesto que el IFE vino a colaborar en el ingreso familiar de las familias más necesitadas de la Argentina en todo el territorio nacional. Esas necesidades son concretas, muchas de ellas son previas a la pandemia y con la pandemia se agudizaron. Entonces el debate respecto a cómo podemos idear instrumentos que hagan que todas las familias argentinas tengan un piso garantizado de ingreso que les permita atender las necesidades más básicas es una discusión que estaba previo a la pandemia y que la pandemia nos obliga de alguna manera a dar. Es una discusión que no está saldada. Aquí hay muchas cosas para estudiar. El caso de las mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen sobre sus espaldas todas las tareas de cuidado de los niños, las niñas, los adultos mayores. El caso de los jóvenes que no encuentran trabajo. El caso de la gente que ha dejado de buscar trabajo y en realidad son inactivos. La gente que en realidad tiene trabajo, lo que pasa es que no tienen trabajo registrado. Y en tanto y en relación de dependencia, y en tanto y en cuanto no puede salir de su casa, no puede generar sus propios ingresos. Entonces esos 9 millones de personas que perciben el IFE es una bolsa bastante heterogénea. Lo que habría que hacer, y es en lo que estamos trabajando, es desgranar esa heterogeneidad. Sí está claro que la Argentina hace muchos años, no solo en el gobierno de Macri, ya también en el fin del gobierno kirchnerista anterior, no genera la cantidad de empleos necesarias para que la gente se inserte correctamente en el mercado de trabajo. Tanto porque genera una gran cantidad de empleo informal, como que la cantidad de empleo no va de la mano de la cantidad de gente que ingresa al mercado de trabajo. Y esa es la discusión que hay que dar, porque las ayudas parciales, que están muy bien y son muy correctas, son solo una parte. La gente necesita un trabajo digno, no necesita que le tiren plata desde un helicóptero. Todesca, usted hablaba obviamente, del aporte a las familias más humildes con el IFE, y también están en crisis las pymes, empresas. La pregunta es indescifrable el COVID, esto está claro, ¿no? Lo dicen desde salud. La pregunta es, ¿hay una proyección a diciembre, a pesar del COVID, digo que es indescifrable, hay una proyección en cuanto a lo que puede llegar a pasar con una futura flexibilidad en septiembre, octubre, noviembre? Sí, nosotros trabajamos con escenarios y clasificamos a los sectores de la economía. Hay sectores críticos, lo que nosotros llamamos sectores críticos, que ya sabemos que van a tener una recuperación mucho más lenta. Hay ejemplos claros, la gente los va a entender. Turismo, entretenimiento, un recital, ir al teatro. Esas son todas actividades que van a sufrir el distanciamiento cuando hayamos superado la cuarentena. Entonces nosotros estamos diseñando instrumentos que nos permitan acompañar a estos sectores por muchos más meses, ¿sí? Aún en un escenario positivo respecto de la cuarentena. Y luego, en el resto de los sectores de la economía, también hay que ir estudiándolos uno por uno, porque tienen capacidades de reacciones muy diferentes. Por ejemplo, nosotros en la construcción ya estamos viendo algún tipo de recuperación, luego una caída vertical, ¿sí? Todavía nos falta recuperar muchísimo. Pero en el resto del país, no en AMBA, ya se ve una recuperación muy importante del consumo de electricidad y también del consumo de cemento y de algunos elementos más que lo que nos indican es que se está reactivando la construcción. Entonces, hacia adelante, a pesar de la incertidumbre que implica la pandemia, nosotros tenemos distintos escenarios, y no solo distintos escenarios globales, sino sectoriales, y tenemos una gran cantidad de medidas para poner en marcha, algunas ya están de hecho, y otras las vamos a poner en marcha en la medida que la cuarentena vaya aflojando y permita que la gente circule con un poquito más de normalidad. Todesca, usted formó parte del grupo Callao. Sí. Me imagino que en ese grupo, y además en su rol, deben haber armado en su momento todo un programa económico para una eventual presidencia que después finalmente se llevó adelante. De ese programa económico que se armó en el grupo que pensaron ustedes, ¿cómo se sale de esta situación para llevarlo adelante? Porque también necesitamos saber que hay un programa económico para salir de esto. Mire, la verdad es que antes y durante la pandemia el desafío sigue siendo el mismo. Este país tiene que producir, tiene que exportar, tiene que generar empleo digno. Eso es lo que este país necesita. Entonces hay objetivos muy claros que son esos, y son los previos a la pandemia, y son hoy, en una circunstancia bastante más dramática, los mismos objetivos. Para que esos objetivos se cumplan, como dice el ministro Guzmán, hay que tranquilizar la macroeconomía. Y eso también, a pesar de todos los problemas que tenemos, se ha ido logrando parcialmente. Hoy no estamos con el mismo nivel de inflación que el año pasado.
No hemos tenido bruscas devaluaciones. Se ha recuperado el ahorro en pesos. Estamos avanzando con la negociación de la deuda. ¿Estamos bien? No, estamos mal. La gente lo sabe y nosotros también lo sabemos. Pero estamos mucho mejor que a fin del año pasado. Con todo y la pandemia encima. Por supuesto, la pandemia nos va a dar resultados en todos los indicadores económicos dramáticos, ¿verdad? Eso ya tenemos algunos de ellos publicados y otros vendrán. Lo que quiero decir es que una vez que hayamos superado la situación más extrema en términos sanitarios, nosotros vamos a volver sobre nuestro plan original, que es este. Tenemos muchas capacidades, hay que ponerlas en juego y hay que tratar de que el setting macroeconómico, es decir, las variables macroeconómicas nos permitan acompañar esa gran cantidad de comerciantes, empresarios, empresarias, trabajadores independientes que en este país se levantan todos los días a la mañana y hacen un esfuerzo titánico para generar valor y generar trabajo. Sí. Usted habló entre las dos variables principales, las dos habló de 3 puntos, una era producción y la otra es exportaciones. ¿Imaginan un mundo más cerrado o menos cerrado? Porque exportaciones ahí es clave poder vender al mundo. ¿Cómo lo imaginan? Miren, en este tiempo siempre se compara, ¿no? Cuando uno tiene esta crisis tan grande, uno de los gráficos típicos que hacen los economistas es comparar esta caída con otras caídas que ha tenido la economía. Y también uno tiene la tendencia a buscar otro momento difícil, por ejemplo el del 2001 y 2002. La Argentina tiene que aumentar su capacidad exportadora porque necesita esos mismos dólares que exporta para poder producir. ¿Sí? Sí. Además de que los argentinos tenemos cierta tendencia a ahorrar en dólares, entonces una parte de los dólares nos lo gastamos para la economía real y otra parte para ahorro, ¿sí? Y para pago de deuda en moneda extranjera. Entonces nosotros necesitamos incrementar nuestras exportaciones. Y hay sectores específicos donde hay grandes oportunidades, ¿sí? Algunos muy conocidos, vaca muerta, en fin, minería, pero después otros mucho más pequeños, pero también muy importantes, vinculados con biotecnología, con exportación de servicios, informática. La Argentina tiene muchas capacidades, sobre eso hay que trabajar. Imaginamos que entonces habrá, de alguna manera, programas de incentivo a esos sectores para lograr que exporten más. Sin duda. Lo que pasa es que también lo que usted marcó es muy interesante. Si bien en la crisis del 2001-2002 teníamos en crisis todo el sistema financiero y la gente había... Pero era local. Claro, exactamente. El mundo traccionaba de otra manera. En este momento es difícil prever si el mundo nos va a ayudar, es decir, nos va a traccionar, si Brasil va a recuperar y vamos a poder vender más bienes industriales a Brasil o no. Y ahí, bueno, los escenarios son un poco binarios, ¿sí? Ahora, Todesca, todo este grupo de empresas de las que vamos a necesitar para salir, muchas de ellas no están hoy en condiciones de volver a la vida. Independientemente del ATP, el tema del financiamiento va a ser esencial. ¿Hay alguna idea en eso? Es decir, porque usted está claro y el mensaje es muy claro que da usted. Ahora, va a necesitar que esa gente esté funcionando. Y hoy nadie garantiza que la mayoría de ellos pueda funcionar. En términos del crédito, si usted lo que me pregunta es el crédito, tiene toda la razón. En cualquier economía del mundo, desarrollada o en vías de desarrollo, el rol del crédito es fundamental. Si no hay crédito, es imposible que las empresas crezcan. Y ahí la clave es arreglar la deuda también. Claro, pero le quiero decir, tenemos mucha capacidad para financiar dentro de la Argentina. Desde el 20 de marzo hasta el 30 de junio, los préstamos a la producción crecieron en 350.000 millones de pesos. Para tener una idea, eso es 1.4 del PIB. ¿Sí? Es decir, que en términos reales hubo un crecimiento enorme del financiamiento en el medio de la pandemia. Y nosotros ahí, ¿cómo hicimos para que eso funcionara? Primero, los bancos tienen mucha liquidez, porque la gente, como siempre hay gente que ahorra, ¿verdad? Y ese ahorro está dentro de los bancos. Entonces nosotros nos sentamos con el sistema financiero y les pedimos por favor que empiecen a mirar dentro de su cartera de clientes a quienes le podían prestar y generamos una cantidad de garantías y de programas específicos para aquellas pymes que necesitaban un poco más de ayuda. Y en muy pocos meses, estamos hablando de 4 meses, hemos logrado un aumento de 1.4 del PIB en crédito productivo. Es muchísimo. Hacia adelante nosotros tenemos pensado seguir apoyando a las empresas para que tengan capital de trabajo, para que puedan comprar máquinas y para que puedan financiar la salida de esta situación tan dramática. Le hago una última pregunta, la verdad no lo quiero sacar más tiempo y se lo agradezco mucho todo este tiempo. Gracias a ustedes. Recién usted mencionó
algo que es obviamente una característica de la Argentina, el que puede ahorrar en dólares. No se la notó preocupada, a veces uno escucha a funcionarios que es como que se alarman. ¿Les preocupa que la gente ahorre en dólares en la Argentina? Es una característica muy arraigada, tiene explicaciones de índole histórico, económico, sociológico. Es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana, nos va a llevar mucho tiempo. Si estoy preocupada, hoy no estoy preocupada porque creo, quizás esto es un poco técnico, pero lo podemos explicar. Nosotros necesitamos ir llevando 3 variables juntas equilibradamente. La tasa de interés. Sí. Uno no puede convocar a una persona que hizo un esfuerzo para ahorrar y decirle, vení, poné la plata en pesos y perdé plata. Claro. ¿Sí? Eso nadie racionalmente lo hace, yo tampoco. ¿Sí? Lo segundo es el tipo de cambio. En la Argentina el tipo de cambio, además de ser el precio para los insumos de la producción, nos da la gente mira el dólar para muchas otras cosas que ni siquiera están relacionadas con el dólar. La tercera es la regulación cambiaria. En la Argentina, dado nuestra historia, es absolutamente necesaria. Bien. Si nosotros logramos llevar esas 3 variables juntas, creo que podemos ir construyendo un mercado de ahorro en pesos que nos permita financiar a las familias y a las empresas como se hace en cualquier lugar del mundo. Que debería ser voluntario, es decir, que debería por cada supuesto. uno de nosotros entender que es mucho mejor ahorrar en pesos, pero porque el sistema funciona mejor que ahorrar en dólares. Sí, pero nos va a llevar un tiempo eso. Sí, sin duda, sin duda. Sí, aparte, Va a ser yo tarea creo que a de esta varios altura gobiernos. deberían ser hasta políticas de Estado, porque si cambia todo tanto Totalmente. por cada gobierno. Todesca, muchísimas gracias, muy atenta por Gracias el a ustedes tiempo, por la conversación. Por favor, Cecilia Todesca es vicejefe de gabinete, es un cráneo. ¿No? Cráneo. O sea, sí. Además, perdón que lo diga, no suelo decirlo, es un Sí. placer hablar con ella. Sí, sí, no, por eso. Cuando hay gente preparada y que sabe de lo que habla, y está bueno marcarlo, y no importa ni a qué gobierno pertenezca, que esto también tenemos que aprender en la Argentina, que por más que sea un gobierno que uno no votó, que no nos gusta, hay que reconocer a la gente que está preparada, que estudia, porque la verdad es que para salir adelante necesitamos de toda la gente que está preparada, de toda la gente, porque siempre una persona que está preparada, que estudió, siempre algo para aportar tiene.